buenas y bienvenidas o bienvenidos a un nuevo tutorial. Bueno, me presento como siempre, ¿vale? Para los que no me conocéis, yo soy Adriana y hoy os traigo, tal como os he prometido, el tutorial de este set de pulsera infinito, ¿vale? Que mirad qué monada. Yo lo tenía hecho hace tiempo porque tenía otro canal y me lo cerraron. Alguien accedió a mi cuenta y resulta que me metieron ahí cositas que incumplían las normas de comunidad de YouTube y entonces me lo cerraron. Posiblemente hay gente que me seguía antes y ahora está aquí de nuevo en el canal, por eso os doy la bienvenida y os traigo esta monada del set de pulsera infinito. Yo en mi canal, en este canal, tengo otra, ¿vale? Que es muy distinta y hoy vamos a ir por partes, ¿vale? Voy a hacer 3 tutoriales con cada pulsera en un tutorial. Lo que vamos a hacer hoy es la del medio, ¿vale? La que tiene 5 filas y mirad qué bonita queda en la mano. Mirad. Os los voy a poner así porque no puedo cerrar ahora sola. Así. Mirad, yo las tengo aquí en un color vino, ¿vale? Mirad. No me digáis que no es bonita. Es un set muy bonito que podéis regalar o podéis venderlo tranquilamente a muy buen precio. Tal como os he dicho, hoy vamos a hacer esta, ¿vale? La siguiente va a ser esta y la siguiente la pequeña, ¿vale? Esta es de 5, esta es de 3 y esta es de 2 filas. Entonces, vamos a ir por partes y vamos a concentrarnos sobre esta que vamos a hacer hoy, ¿vale? Y yo, como bien sabéis, todas las pulseras mías son de 16 centímetros y hoy no vamos a hacer la pulserita que vamos a disminuir, ¿vale? Estas pulseras en concreto tenéis que tener estos tipos de cierre. Bueno, yo hoy voy a poner otros distintos, pero tiene que ser estos cierres finales y tenemos que cerrarlas con las olitas del mar, como les llamo yo, ¿vale? Porque si ponemos la de nudo plano, la podéis poner, ¿vale? Pero no me gusta que en las 3 pulseritas, como vienen juntas, con el nudo plano abulta mucho en la mano. Sin embargo, de esta forma, ¿veis? Queda como más finita, como más bonita. Los cierres, a los cierres me refiero, ¿vale? Así. Mirad, ¿veis? Queda más finita. Y ya os digo que es un set muy, pero muy bonito. Y además muy fácil de hacer. Es que es una pasada. Como he dicho, vamos a concentrarnos sobre esta pulserita en concreto, ¿vale? Es una pulsera de 5 filas. Yo aquí en este modelo no le puse los bordes, ¿vale? La podéis hacer de las dos maneras. O bien ponéis en el telar 5 filas del hilo del color que elijáis, o bien ponéis 3 filas, como he puesto yo, y 2 filas de borde. Solamente en esta pulsera de 5 filas vamos a trabajar con los bordes, ¿vale? Con el hilo chino, digamos, de 3 milímetros. Estas otras las vamos a trabajar sin el borde, ¿vale? Porque como son tan finas, luego con el borde abulta mucho y no se ve bonita. Dicho esto, os repito, si queréis hacerla como la hago yo hoy, ¿vale? Con los 2 bordes, bien. Que no la queréis hacer con los 2 bordes y os saldrá así como esta, ponéis en vez de 3 filas del hilo trenzado de 18 milímetros, poner 5, ¿vale? Sin el borde. Bien, dicho esto, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Yo hoy
la voy a hacer en color rosa y plata, ¿vale? Que son miyukis de 1,5 que por fin me ha llegado el pedido. Mirar qué bonito, qué rosa más bonito, ¿vale? Es rosa de 1,5 milímetros y plateado también de 1,5 milímetros. Son dos colores que vamos a usar. Por eso os dije que es muy, pero muy fácil de hacer. Y solamente los dos colores vamos a necesitar. Luego el hilo trenzado de 18 milímetros, ¿vale? Que yo he puesto que es un color rosita. El hilo chino, ¿vale? De 3 milímetros. Vamos a necesitar una tijerita, un poquito de pegamento, ¿vale? Porque yo al final de la pulsera voy a poner en estos cierres finales un poquito de pegamento para que me pegue mejor y que me sujete bien la pulserita, ¿vale? Dos argollitas pequeñitas, ¿vale? Si no tenéis pequeña, pues lo que tengáis. Un cierre langosta, pequeñín también. Y los cierres finales, que yo voy a usar estos, son de 8 milímetros, ¿vale? De todas formas, no me acuerdo, es que yo con los nombres, como sois tantos, hay una suscriptora que me ha pedido que le deje los enlaces de donde compro yo los materiales. Abajo os voy a dejar estos dos colores que vamos a usar hoy. Os voy a dejar los enlaces, ¿vale? Donde los podéis encontrar. Yo los compro por AliExpress. Y de estos también, que seguramente no lo tengáis y lo queréis comprar, ¿vale? Vais a tener que poner en el telar, como os he dicho, 5 filas, 3 de ellas en color que elijáis de base. Yo en mi caso es el color rosa y he puesto 3 filas de color rosa y 2 filas de borde de color que queráis, ¿vale? Una aguja que es de 12, la que yo trabajo con las de 12, y en la aguja yo he puesto 2,40 metros, ¿vale? Porque los 40 lo voy a dejar ahora en la parte izquierda, como ya sabéis, y con los otros 2 metros voy a trabajar en la pulsera. Como es una pulsera que no tiene mucha fila, pues entonces no nos come tanto hilo. Dicho esto, vamos a empezar a hacer esta pulserita. Y lo primero que tenemos que hacer, antes que todo, dejar entre el telar y desde donde vais a empezar a hacer la pulserita 9-10 centímetros, ¿vale? Acordaros de esto, que es muy importante. Y entonces voy a pasar el hilo por debajo de la primera fila, ¿vale? Del color rojo. Vosotras y vosotros, pues el color que habéis elegido. Pasamos y en la parte izquierda, como os he dicho, dejamos 40 centímetros, ¿vale? Hacemos aquí 2 nuditos. Ahora sí vamos a hacer 2 nuditos, porque como va a ser una pulsera que voy a tener que hacer el tejido del cierre, ¿vale? Entonces sí me voy a hacer 2 nuditos. Paso el hilo de la izquierda por encima del telar para que no me estorbe y voy a enfilar la primera fila, ¿vale? Y voy a empezar con 2 rosas, una plata y termino con 2 de color rosa, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos sale. Yo creo que me va a salir muy bonita en este color. Y pasamos por debajo de todos los hilos, ¿vale? Así. Estiramos del hilo despacio, como os tengo acostumbrados, ¿vale? Para que no nos salga las rocallas de las filas. Estiramos
y volvemos por encima del borde y medio de las rocallas, ¿vale? Así. Estiramos del hilo. Así. Ya tenemos la primera fila y vamos a seguir enfilando lo mismo, ¿vale? Y vamos a hacer la segunda fila. Aquí tengo, ¿vale? Dos de color rosa, una plata y terminamos con dos rosas, ¿vale? No sé si se puede ver bien, yo espero que sí, pero vaya, que os quiero decir que estas filas, dos rosas y una plata, la tenéis que hacer 38 filas, ¿vale? Porque ahora os voy a enseñar. Mirad, ¿veis? Para que podamos llegar hasta aquí, hasta donde tenemos el infinito, tenéis que hacer 38 filas, que es el mismo procedimiento, ¿vale? De dos rosa, una plata, dos rosas, dos rosas, una plata, dos rosas, ¿vale? Rosa, digo rosa como si fuera rojo o negro o el color que habéis elegido de base, ¿vale? Durante 38, tenemos 38 filas al principio, hacemos el infinito y seguimos con 38 filas, pero estas 38 filas son para pulsera de 16 centímetros, ¿vale? Si la pulsera vuestra es de 17, posiblemente tendréis que añadir unas filas más. Lo tenéis que medir porque, si no me equivoco, esta parte la voy a medir por curiosidad, ¿vale? Ahora mismo, para deciros exactamente lo que hay que hacer. Vamos a ver. Las 38, perdón, no sé si he dicho 36, pero son 38, ¿vale? Las 38 filas de dos rosas, una plata y otras dos rosas son de 6 centímetros y medio. Tenéis que tener 6 centímetros y medio al principio de la pulsera y 6 centímetros y medio al final de la pulsera, ¿vale? Y en el medio de la pulsera, digamos que el infinito es de 2 centímetros, ¿vale? Para que lo sepáis, el infinito, si usáis los mismos miyukis, claro, porque si vais a usar los miyukis de 2, entonces la pulsera ya sabéis que va agrandando. O sea, que se va haciendo más grande, entonces no tenéis las mismas medidas que yo os digo ahora, ¿vale? Eso lo tenéis que medir y hacerlo en función de la medida que tengáis, ¿vale? Vamos a seguir con esto. Pasamos y vamos a seguir con lo mismo, ¿vale? Os he dicho 38 filas. Cuando lleguemos a las 38 filas, paramos, ¿vale? Porque yo voy a seguir con las 38 filas y volveré cuando estaré en el medio para hacer el infinito. Hoy, perdón, es que no sé qué me pasa hoy, que parece que estoy recién levantada. No estoy hablando bien. Vamos a pasar y yo ahora os dejaré, ¿vale? Y nos vemos, porque para hacer siempre lo mismo, pues no. Nos vemos cuando habéis terminado 38 filas y os paréis, ¿vale?
y yo vuelvo aquí en el medio con el infinito a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, mirad, yo aquí ya tengo las 38 filas de color rosa y plata, como os he dicho, ¿vale? Y ahora aquí tengo los, creo que eran, ¿cuánto he dicho? 6,5, ¿no? Creo que he dicho. Sí, mirad, tengo 6,5, ¿vale? Y ahora, después de la fila 38, voy a enfilar y voy a hacer el infinito, ¿vale? Una rosa, 3 platas y terminamos con una rosa, ¿vale? Pasamos. Sale preciosa. Este color para verano es una monada, el color rosa. Seguramente que os saldrá bonita en cualquier otro color que elijáis, ¿vale? Pasamos y volvemos. Ya os digo que este set no tiene muchas filas y es muy finito, es muy elegante y es pero muy fácil de hacer. Y cuando digo que muy fácil, esto lo puede hacer cualquiera, o sea, cualquier persona que empieza ahora la puede hacer. Vamos a seguir enfilando. Una plata, 3 rosas y terminamos con una plata. Pasamos por debajo de todos los hilos. Voy a moverlo un poquito más para abajo, así, para que podáis ver mejor. Estiramos. Se me está enredando un poquito, como siempre, y volvemos. Estiramos y seguimos enfilando. Una plata, 3 rosas y terminamos con otra plata. Aquí tenemos que hacer 3 filas de la misma, con los mismos miyukis, ¿vale? El orden me refiero. ¿Veis? Es la segunda y vamos a enfilar otra igual, son 3. Estiramos y voy a enfilar lo mismo, ¿vale? Aquí tengo una plata, 3 rosas y termino con otra plata. Pasamos. Ya tengo las 3 filas, ¿vale? Volvemos. Y seguimos enfilando. Una rosa, una plata, una rosa, una plata y terminamos con una rosa. Pasamos. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal, ¿vale? Gracias a los que me sigáis también. Y saludos a todo el mundo de todas las partes. Si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas, que activas la campanita y por supuesto, si te gustan mis tutoriales, darme un like, ¿vale? Seguimos enfilando. 2 rosas, una plata y terminamos con 2 rosas. Pasamos. Ya veréis qué bonita va a quedar en la mano. Me lo estoy viendo. Y volvemos. Una rosa, una plata, una rosa, otra plata y terminamos con una rosa, ¿vale? Pasamos como siempre por debajo de todos los hilos, estiramos del hilo
y volvemos. Vamos a seguir enfilando una plata, 3 rosas y terminamos con una plata. Pasamos. Esto es lo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Que son estas filas de aquí, que son 3 filas que vamos a seguir con el mismo color y las mismas rocallas, ¿vale? Estiramos y volvemos. Las 3 filas que os dije que tenéis que repetir, o sea, después de que hemos hecho la crucecita esta del medio, ¿veis? Que viene así como una crucecita, pues volvemos a hacer lo mismo, esto de aquí. Estiramos y voy a seguir enfilando lo mismo, ¿vale? Una plata, 3 rosas y terminamos con otra de color plata. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos. Ya os he dicho que si no queréis poner los bordes, la podéis hacer de 5 filas del hilo trenzado, ¿vale? El que habéis puesto en el medio. Vamos a seguir enfilando una plata, 3 rosas y terminamos con una plata. Volvemos a pasar. Sale bonita de las dos formas. Da igual que pongáis el borde o no lo pongáis. Y volvemos. Vamos a seguir enfilando una rosa, 3 plata y terminamos con otra rosa. Pasamos y con esta fila ya cerramos el infinito. Mirad qué bonito. Y ahora vamos a seguir enfilando las otras 38 filas que habéis hecho al principio, ¿vale? Así, con esto cerramos y vamos a seguir enfilando 2 rosas, una plata y terminamos con 2 rosas, ¿vale? Pasamos, esta tiene que ir justo al lado del infinito, esta fila, ¿vale? ¿Veis? Vamos a seguir enfilando lo mismo. Así, ¿vale? Voy a seguir una fila más. 2 rosas, una plata y terminamos con 2 rosas, ¿vale? Pasamos. Este tutorial es cortito porque como es siempre lo mismo, entonces no vamos a estar aquí repitiendo lo mismo. Yo os enseño el modelo, pero también no voy a estar enfilando las 38 filas porque es muy fácil de hacer y entonces no lo voy a hacer. Dicho esto, ahora tenéis que seguir, yo aquí tengo las 2 filas, me tocaría hacer otras 36 porque 2 tengo, son 38, ¿vale? Entonces os dejo para que sigáis las 38 y luego al final nos vemos para que podáis ver cómo cierro esta pulsera, ¿vale? Estamos al final de la pulserita, ¿vale? Y mirar, yo he hecho las 38 filas, mirar qué monada y qué bonita me ha salido. Es una monada, me gusta mucho este color y vamos a ver cómo cerramos esta pulserita, ¿vale? Estiramos del hilo la última fila que hemos puesto y mirar, aquí voy a bajar un poco para que podáis ver mejor. Aquí lo que tenemos que hacer, primero vamos a hacer
un nudito, ¿vale? Pasamos la aguja por el hilo rojo por debajo y me hago aquí un nudito, así. Una vez que hemos hecho el nudito, vamos a poner el hilo en dos, ¿vale? Así. ¿Veis? En dos. Y como sale el hilo por encima, vamos a ir por debajo, ¿vale? Por debajo del primer hilo, por encima del segundo, por debajo del tercero, por encima del cuarto, por debajo del quinto y salimos encima, ¿vale? Esto es las olitas del mar, como les llamo yo, ¿vale? Y lo que estamos haciendo ahora, el tejido para poder poner estos cierres finales, ¿vale? Y vamos a seguir haciendo, siempre digo que yo no mido las filas, no sé si son 8 o 9 filas del mismo procedimiento. Si os sale por encima tenéis que pasar por debajo, siempre os tiene por norma, digamos, siempre os tiene que salir el hilo encima, ¿vale? Aquí encima o aquí también. Y estirar así un poquito, ¿vale? Y como os decía, yo casi nunca cuento las filas. Yo lo que suelo hacer, cuando hago 5 o 6 filas, ahora lo vais a ver, voy midiendo, ¿vale? Voy poniendo el cierre final y voy midiendo así, de esta manera. Cuando me llega el tejido hasta aquí arriba, pues me paro, porque entonces es la medida que yo necesito, ¿vale? Vamos a seguir pasando por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo y me salgo encima. Y un truquillo para que el tejido os salga bonito, tenéis que empujar de la aguja hacia vosotras, ¿vale? Y vosotros, así. Y así pues el tejido se nos asienta mejor. Vamos a seguir pasando y hacer unas filas más, ¿vale? Así. Empujar un poquito hacia vosotras. Y vamos pasando por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo y salimos por encima. Así. ¿Veis? Todavía me falta porque el cierre es un poquito ancho, ¿vale? Voy a medir, a ver, pero seguramente me falta. Mirad, ¿veis? Estoy en la mitad, con lo cual me falta otra la mitad. Posiblemente estaríamos hablando de unas 10 o 12 filas, ¿vale? Estiramos y seguimos por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo y por encima. Así. Vamos a seguir. Este hilito me lo voy a cortar, ¿vale? Para que no me estorbe. Cuidado de no cortar el otro. Así. Seguimos. Este tipo de cierre en los primeros tutoriales míos siempre trabajaba con estos, hasta que me habéis dicho que queréis un cierre con nudo plano, y por eso hemos empezado en las otras pulseritas el cierre de nudo plano, ¿vale? Pero yo casi en todas las pulseritas usaba este tipo de cierre porque me parece como más elegante, ¿vale? Ahora voy a seguir midiendo otra vez y todavía me faltaría unas 4 o 5 filas, ¿vale? Seguimos haciendo lo mismo, así. No es nada difícil de hacer este tipo de cierre.
Y luego aquí yo voy a poner un poquito de pegamento porque, como os dije al principio del tutorial, me gusta que la pulsera esté más segura, ¿vale? Seguimos, voy a hacer 2 más, así, una, y voy a hacer otra. Creo que ahora sí estaría, sí, ahora estaría el tejido del, mirad, ¿veis? Estaría el tejido del ancho, digamos, del cierre final. Y lo que voy a hacer ahora, aquí, como me sale el hilo por encima, me voy a hacer un nudito en cada lado, ¿vale? Paso por debajo y hago aquí un nudito. Y ahora vuelvo en este otro lado. Estos nudos son también, como os he dicho, para asegurarme que la pulsera no se me van a deshacer. Y paso por debajo y me hago otro nudito aquí. Ahora yo lo que suelo hacer, voy a pasar 4 o 6 veces con el hilo de arriba para abajo. Mirad, tenéis que poner el hilo y pasar así, ¿vale? Una, de abajo arriba 2, intentar meter la aguja en diferentes agujeros, o sea, no en el mismo sitio, ¿vale? De arriba abajo 3, de abajo arriba 4, voy a hacer 6, de arriba abajo 5 y tenéis que salir arriba, ¿vale? Y de abajo arriba 6, así. Aquí cortamos y lo que hemos hecho en este lado vamos a hacer ahora en este otro, ¿vale? Lo mismo, ponéis este hilo de 40 centímetros que habéis dejado, lo ponéis, aquí ya no hace falta que hagáis nuditos porque ya tenemos 2, simplemente ponemos el hilo en 2, así, ¿vale? Y empezáis a tejer y hacéis lo mismo que hemos hecho más en el otro lado, ¿vale? Una vez que habéis terminado aquí, lo que vamos a hacer, vamos a cortar y vamos a cortar justo al lado de donde hemos terminado de tejer, ¿vale? Se me ha olvidado y he cortado antes, pero antes de cortar hay que poner un poquito de pegamento. Mirad, aquí vamos a poner tanto por un lado como por el otro. Así, ¿vale? Y aquí también. Lo que pasa que yo lo he cortado, no tenía que haberlo cortado. Primero hay que poner el pegamento, pero bueno, que ya se me va a sentar aquí también. Le doy la vuelta y voy poniendo en este otro lado también, ¿vale? Y este pegamento se me pegará ahora de los cierres finales, ¿vale? Voy a poner uno aquí, ya que lo he cortado, voy a ponerlo. Así, ¿vale? Y me voy a ayudar de un alicate. Lo intentamos poner en el medio, ¿vale? Lo más posible que podáis en el medio y apretamos. Tenéis que ponerlo no muy justito de las rocallas, ¿vale? Porque si no luego se os van a doblar. Así, una cosita así. Yo no lo he puesto muy recto, mirad, se me ha torcido. Pero bueno, como siempre tiene que pasar algo en cada tutorial. Y ahora me voy en este otro lado y corto, ¿vale? Justo al lado del donde hemos terminado de tejer. Y aquí también me voy a poner este otro cierre. Dejamos 1 milímetro así, ¿vale? Entre los miyukis y el hilo.
y apretamos, lo ponemos recto y apretamos en el medio y las esquinas, ¿vale? Así, una cosita así os tiene que salir. Bien, una vez que tengamos esto, mirad qué bonita, qué monada. ¿Veis? Es una preciosidad. Y ahora vamos a poner las argollitas y el cierre langosta. Creo que no os he dicho, al principio del tutorial necesitáis 2 alicates, porque con esto os vais a ayudar a la hora de cerrar ahora las argollitas, ¿vale? Yo ya tengo una y voy a cerrarla, así, ¿vale? La abrís un poco y luego pues la cerráis. Ya tengo una y ahora voy a poner la otra. Me la abro un poquito, ¿vale? Y ponemos el cierre langosta. Así, a ver si me entra, porque a veces... Y voy poniéndolo en este otro agujerito. Cerramos. Y así ya tendríamos la pulserita. No la he cerrado bien. Ahora sí. Ahora sí. Y mirad, aquí tengo la que hemos hecho ahora en color rosa y aquí tengo la del color vino. Ay, perdón que no se ve. Aquí tengo las dos, ¿vale? Esta es una medida de 16 centímetros. Y mirad qué monada. Esta en rosa me gusta mucho para el verano. Cuando va a estar el set completo, va a ser una monada de pulserita. Y pues para hoy esto es todo. Como siempre os doy las gracias por estar aquí, por ver mis tutoriales, y nos vemos en el siguiente tutorial para hacer la segunda pulserita del set infinito color rosa. Un saludo a todas y a todos.